Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el tema diagrama de ojiva. Somos el equipo 4. Está conformado por los integrantes Brito Quintal, Ángel, Gabriel y Chan Najer Alex Tadeo. A continuación voy a dar una pequeña introducción de qué es el diagrama de ojiva. Una gráfica de ojiva, también conocida como gráfico de frecuencia acumulada, es una curva que muestra la distribución de frecuencia acumuladas de un conjunto de datos. En el eje X se ubican los límites superiores en los diversos de clase o los valores de la variable. Ahora a continuación les voy a explicar qué es el diagrama de ojiva. El diagrama de ojiva es un gráfico que muestra la distribución de la frecuencia acumulada de un conjunto de datos como una curva continua en la que el eje horizontal marca los límites superiores de los diversos de los intervalos de clase y en el eje vertical marca la frecuencia acumulada. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para visualizar la acumulación de datos, permite entender cómo se ven sumando los valores de los datos a lo largo de los intervalos. Identificar los percentiles ayuda a encontrar valores como la mediana o los cuartiles, ya que pueden leer directamente el valor en el eje X y por un porcentaje dado en el eje Y. Comparar distribuciones. Se puede usar ojiva para comparar la distribución de datos o más conjuntos. A continuación les daré un ejemplo del diagrama de ojiva, como podemos explicar. Como un ejemplo, responder la pregunta. Sirve para responder como qué porcentaje de estudios sacó menos del 80% del examen. ¿Esto a qué se da a entender? Primero, debes de organizar el dato. Se deben organizar los datos en intervalos y calcular la frecuencia para cada intervalo. Paso número 2. Calcular la frecuencia acumulada. Se suman las frecuencias de manera sucesiva. La frecuencia acumulada para un intervalo es la suma de su frecuencia y las frecuencias de todos los intervalos. Ubicar los puntos. Se colocan los límites superiores de cada intervalo en el eje horizontal X y las frecuencias acumuladas corresponden en el eje vertical Y. Ahora, sus usos principales del diagrama de ojiva. Sirve para visualizar la distribución acumulada de los datos. Paso al punto número 2. Permite ver cómo los valores van sumando procesivamente. Ayuda a identificar qué tan rápido o lento se acumulan. Análisis de la frecuencia acumulada. Muestra el número total de observaciones hasta un cierto valor indeterminado. Estimación de percentiles y mediana. Permite identificar el valor central mediana donde el 50% de las observaciones están por debajo y también estimar a lo largo del primer percentil. Ahora les hablaré de calcular percentiles y cuartiles. Pueden ver que corresponden, por ejemplo, al porcentaje de 50, mediana al 25 y 75%. Esto es muy útil para interpretar resultados de prueba. Para calcular percentiles y cuartiles
En una ojiva ubicamos el porcentaje deseado P o X o Y en el eje vertical, frecuencia relativa y acumulada, y traza una línea horizontal hasta el corte de la ojiva. Luego baja verticalmente hacia el eje horizontal para encontrar el valor X que corresponde a ese percentil o cuartil. Ahora les voy a hablar sobre estimar proporciones acumuladas. Por ejemplo, que el porcentaje del estudiante obtuvo menos de 80 puntos. La ojiva te muestra la forma visual y rápida. Ahora, para estimar las proporciones acumuladas en un diagrama de ojiva, primero calculas las frecuencias acumuladas y luego las gráficas en un eje Y contra los límites de clase, en un eje X, uniendo los puntos para formar curvas ascendentes. Unos siguientes pasos para hacer ese porcentaje: crea una tabla de distribución de frecuencia, organiza tus datos e intervalos de clase y calcula la frecuencia, números de datos para cada intervalo. Define el eje X y el eje Y. El eje X horizontal y el eje vertical Y representa las frecuencias como las acumuladas. Une los puntos. Conecta los puntos sucesivos con líneas para formar la curva ascendente la de la ojiva. La curva termina en el 100% de los datos. Ahora les daré un ejemplo sobre el diagrama de ojiva. Una pregunta: ¿qué porcentaje de estudiantes tuvo una calificación de 70 o menos? El procedimiento fácil: hacemos la tabla de frecuencia, localiza el 70 en el eje horizontal de las calificaciones, traza la línea vertical hacia la curva de la ojiva. Desde el punto en la curva traza una línea horizontal hacia el eje vertical del porcentaje acumulado. ¿Cuál es la calificación que obtuvo el 80% de los estudiantes o menos? Fallas técnicas. Localiza el 80% en el eje vertical. Traza una línea horizontal, como ya les dije. Las calificaciones las representas al percentil número 80 y lo multiplicas por 100. O mayormente les voy a dar un mejor ejemplo. Ahora sí, en el ejemplo que les voy a dar a continuación, es un ejemplo de altura de estudiantes. Supongamos que tenemos la altura en centímetros de 30 estudiantes agrupadas en esta tabla. La tabla la verán a continuación. Bueno, le acomodamos el intervalo en centímetros de 150 a 180. La frecuencia que es de 2, 5, 8, 9, 4, 2. La frecuencia acumulada es 2 más 5, 15, 24, 28 y 30. Ahora lo que vamos a hacer en la ojiva es usando los límites superiores de los intervalos en el eje X y las frecuencias acumuladas en el eje Y. Lo que vamos a hacer es poner los resultados: 2 dividido entre 30, 7 entre 30,
230, 0.067, 730, 0.233, y así sucesivamente, así que 30, 30, ¿no? Ahora vamos a graficarlo. Una vez graficado, sería estimar proporciones acumuladas. Ese sería el paso número 4. Busca el punto de ojiva límite superior a 170 y lee las frecuencias relativas. Fn es igual a 0.8, que es el 80% de los estudiantes que miden menos de 170 centímetros. Frecuencia de 170, 160 menos la frecuencia de 160 igual a 0.8 menos 0.233 igual a 0.67 igual al 56.7%. Y por mi parte sería todo. A continuación les dejo con el compañero Chan Najera, que les va a explicar los últimos temas del diagrama de ojiva. Proporciones acumuladas. Una proporción acumulada es la suma progresiva de las proporciones o porcentajes de una variable en un conjunto de datos, desde el primer valor o clase hasta un punto determinado. Se utiliza para saber la fracción del total de datos se ha acumulado hasta cierto valor. Comparar distribuciones en diagrama Ouija. Calcular la altura más rápido, el crecimiento más vertical, significa que los datos están concentrados, menos dispersión. Una curva más empinada igual a valor más agrupado. La curva que está más a la izquierda tiene valores más bajos en general. Por ejemplo, si la oveja A está en la izquierda del grupo B, entonces la del grupo A tiene menos valores. Intersecciones de la curva con ciertos percentiles. Puedes comparar en qué punto está el P25, el P50, mediana, P75 de cada grupo. Por ejemplo, si la mediana del grupo A está más a la derecha, sus calificaciones son más altas. En conclusión, comparar contribuciones con un diagrama de Ouija te permite ver qué grupo tiene valores mayores o menores, evaluar si los datos concentrados o dispersos, comparar medianas y percentiles gráficamente. ¿Cómo construir un diagrama de Ouija? Si tienen muchos datos, organizarlo en intervalos. Luego de agruparlos, suma las frecuencias una a una. Luego determinar los puntos del gráfico. Por cada intervalo toma su límite superior y su frecuencia acumulada. Luego dibujar los ejes. Eje X, valores o límite superior de los intervalos. Eje Y, frecuencia acumulada. El siguiente paso es graficar los puntos y unirlo con línea. Marcar cada punto, ejemplo 10,5, 10,13, 30,25, etc. Únelos con líneas rectas. Puedes empezar en 0 con el punto 0,0 si tiene sentido. En conclusión, los pasos serían: agrupar los datos en intervalos, calcula la frecuencia acumulada, usar los límites superiores del eje X, dibujar los puntos, límite superior, frecuencia acumulada, y unirlos en líneas rectas. Ventajas del diagrama de Ouija. Una de las ventajas sería la muestra de acumulación, que sirve para ver cuántos datos están por debajo de X. También
estimar percentiles y cuartiles, la comparación de distribuciones, visualización de tendencias, que es para detectar la concentración o dispersión. El diagrama de Oviga es complementario, es fácil de construir con tabla de frecuencias, es útil para decisiones rápidas, evaluar cortes, rendimientos e ingresos, etc.